Hola, a continuación presentaremos sobre anatomía, en específico sobre el encéfalo humano y sus estructuras generales. Somos estudiantes de la Universidad Católica Silva Enríquez. El trabajo fue realizado por Daniela Díaz, Camila Fabre y Héctor Pichilén. El encéfalo es una masa de tejido cubierta de meninges protegida por una masa ósea externa denominada cráneo. Pesa alrededor de 1320 gramos y se encuentra protegida por el líquido cefalorraquídeo. Los científicos, para estudiar el cerebro de mejor forma, definieron planos, los cuales son coronales, sagitales y horizontales. Sagital separa el cerebro de derecha a izquierda, coronal separa en la parte anterior y posterior y horizontal separa la parte inferior de la superior. La corteza cerebral. La región exterior del cerebro es la corteza cerebral. Sus dimensiones son de 1,5 milímetros a 5 milímetros de espesor. La corteza cerebral es una capa externa muy complicada o plegada del cerebro. Estos se conocen como las circunvalaciones, que están separadas por las ranuras poco profundas. Meninges. Entre el cerebro y el cráneo hay tres membranas, las cuales son: vía madre, pegada al sistema nervioso, se encarga de cuidar y proteger. La aracnoides, tiene forma de telarañas y se encarga de la distribución del líquido encefalorraquídeo. Y la más externa, la dura madre, que tiene consistencia de hule, es tiesa y flexible. Sustancia gris, formada por cuerpos de neuronas. La materia gris comprende regiones del cerebro que participan en el control muscular, las percepciones sensoriales como vista y audición, la memoria, las emociones y el habla. Sustancia blanca, contiene principalmente axones mielinizados y largos. Está formada por estructuras situadas en la parte central del cerebro, como el tálamo y el hipotálamo. Participa en la liberación de la información sensorial del resto del cuerpo a la corteza cerebral, así como también en la regulación de las funciones autónomas inconscientes como temperatura corporal, frecuencia cardíaca y tensión arterial. Determinados núcleos de la materia blanca están implicados en la expresión de las emociones. Principales surcos y fisuras. Una fisura es un surco profundo e irregular que delimita los lóbulos cerebrales. Fisura central de Rolando, fisura lateral de Silvio. Los surcos son menos profundos y delimitan a los giros o circunvoluciones. Hemisferios cerebrales. El cerebro está constituido por dos mitades, la mitad derecha, llamada hemisferio derecho, y la mitad izquierda, llamada hemisferio izquierdo. Ambos hemisferios están conectados entre sí por una estructura denominada cuerpo calloso, formada por millones de fibras nerviosas que recorren todo el cuerpo. Existe una relación invertida entre los dos hemisferios y nuestro cuerpo. Por consiguiente, el hemisferio derecho se encarga de coordinar el movimiento de la parte izquierda de nuestro cuerpo y el hemisferio izquierdo coordina la parte derecha. La parte derecha está relacionada con la expresión no verbal. Está demostrado que en él se ubican la percepción u orientación espacial, la conducta emocional, la facultad para controlar los aspectos no verbales de la comunicación, intuición, reconocimiento y recuerdo de caras, voces y melodías. El cerebro derecho piensa y recuerda en imágenes. El hemisferio izquierdo es el dominante en la mayoría de los individuos. Parece ser que es la mitad de la más compleja, está relacionada con la parte verbal. En él se encuentran dos estructuras que están muy relacionadas con la capacidad lingüística del hombre, el área de Broca y el área de Wernicke. Además de la función verbal, el hemisferio izquierdo tiene otras funciones como capacidad de análisis, capacidad de hacer razonamientos lógicos, abstracciones, resolver problemas numéricos, aprender información teórica y hacer deducciones. Lóbulos. Cabe aclarar que las limitaciones fueron propuestas por los científicos para un mejor estudio del cerebro. El lóbulo frontal. La función del lóbulo frontal implica la resolución de los problemas, la planificación y la toma de decisiones. La ubicación del lóbulo frontal es anterior al lóbulo parietal de la corteza cerebral. Otras funciones incluyen las funciones motoras, el juicio, el impulso del control, la memoria y otras funciones del orden superior. El lóbulo parietal. La función de este incluye la recepción de la información sensorial del cuerpo y el procesamiento de información para llevar a cabo la acción apropiada. La ubicación del lóbulo parietal es superior a los lóbulos occipitales. Está presente por detrás del surco central y el lóbulo frontal. Otras funciones incluyen la orientación espacial, el lenguaje, la percepción visual, la cognición, así como la sensación del dolor y el tacto. El lóbulo occipital, la función de este incluye la visión. Se encuentra en la parte final de la cola de la corteza cerebral y ayuda en el control de la visión, así como el reconocimiento del color. El lóbulo temporal incluye escuchar, entender y expresar las emociones, la memoria y el procesamiento del lenguaje. El lóbulo temporal se encuentra por delante del lóbulo occipital y lateral de la fisura de Silvio. Núcleos basales. El núcleo caudado, el putamen y el globo pálido forman los ganglios basales.
y están implicados en el control del movimiento. Estos grupos muy especializados de células, núcleos, están ubicados en la materia blanca detrás de la corteza cerebral. El diencéfalo. El diencéfalo está conformado por el tálamo, el hipotálamo y la hipófisis. El tálamo tiene un amplio rango de conexiones con la corteza y muchas otras partes del cerebro, como los ganglios basales, el hipotálamo y el tronco encefálico. Procesa la información sensorial que llega a través de nuestros sentidos. Puede percibir el dolor pero no localizarlo con precisión. Hipotálamo. Entre sus funciones están incluidos el control del apetito, los patrones de sueño, la conducta sexual y la respuesta a la ansiedad. Hipófisis. Es una glándula endocrina que segrega hormonas encargadas de regular la homeostasis, incluyendo las hormonas trópicas que regulan la función de otras glándulas del sistema endocrino, trabajando de forma coordinada con el hipotálamo, el cual a su vez regula la secreción de algunas hormonas. Hipocampo. El hipocampo tiene una función muy importante en los procesos mentales relacionados con la memoria, tanto en la memorización de experiencias e informaciones abstractas como en la recuperación de recuerdos. Los hipocampos están localizados en la cara interior de los lóbulos temporales, muy cerca del tálamo y las amígdalas. Las amígdalas cerebrales están situadas al lado de cada hipocampo, y por lo tanto hay una en cada uno de los hemisferios del cerebro. Su papel está relacionado con la respuesta emocional aprendida que despiertan ciertas situaciones, y por lo tanto están involucradas con el aprendizaje emocional, por lo cual tienen un rol en el sistema límbico. Sistema límbico. Es una serie de vías nerviosas que incorporan estructuras profundamente en los lóbulos temporales, el hipocampo y la amígdala, al formar conexiones con la corteza cerebral, la materia blanca y el tronco encefálico. El sistema participa en el control y la expresión del estado anímico y las emociones, el procesamiento y almacenamiento de la memoria reciente, el control del apetito y las respuestas emocionales a la comida. Tronco encefálico. Ubicado en la base del cerebro, formado el vínculo entre la corteza cerebral, la materia blanca y la médula espinal. Está compuesto por tres estructuras principales: el mesencéfalo, el puente troncoencefálico o puente de Baroglio y el bulbo raquídeo. Participa en el control de la respiración, el sueño y la circulación. Mesencéfalo, además de intervenir en procesos como la regulación de la respiración, juega un papel a la hora de reaccionar rápidamente ante estímulos visuales y auditivos de manera refleja, así como en el control de ciertos movimientos. Puente de Baroglio, interviene en el control de la respiración, en la transición entre las fases de sueños y en la regulación del nivel de conciencia. Bulbo raquídeo, controla todo tipo de procesos automáticos totalmente necesarios para la supervivencia, como el control cardíaco o la secreción de sustancias gástricas. Además, en esta parte del tronco del encéfalo donde se encuentra la decusación de las pirámides, es decir, en el punto en que las fibras nerviosas cambian del hemicuerpo para pasar de derecha a izquierda o viceversa, lo cual explica que una mitad del cuerpo es controlada por la mitad opuesta del cerebro. Ventrículos. Son 4 grandes cámaras internas del cerebro que están conectadas entre sí. Los 2 ventrículos laterales, donde abarcan las estructuras de los lóbulos frontales, lóbulo occipital y temporal. Tercer ventrículo, que se encuentra entre los tálamos, y el cuarto ventrículo entre el tronco cerebral y el cerebelo. Acueducto de Silvio. El acueducto cerebral o acueducto de Silvio es el nombre que recibe en anatomía humana el conjunto comunicante entre el tercer y cuarto ventrículo cerebral, por donde circula líquido cefaloraquídeo. Se ubica posterior al puente y más caudal entre el bulbo raquídeo y el cerebelo. Cerebelo. Participa en la función psicomotora. El cerebelo coordina la entrada sensorial del oído interno y los músculos para el control adecuado de la posición y el movimiento. El cerebro humano y otros animales. En la imagen podemos visualizar el desarrollo cerebral al cual el humano ha llegado, dado que se puede apreciar la complejidad que presenta el cerebro humano en comparación con otros animales, puesto que a diferencia del cocodrilo, la rata e inclusive el pez, desde el mono en adelante el cerebro presenta mayor cantidad de pliegues. Cerebro humano versus vacuno. Las diferencias que podemos encontrar no son muchas, dado que en cuanto a estructuras son muy similares, ya que ambos presentan cerebelo, tronco cerebral, cisuras y hemisferios cerebrales. Humano versus roedor. En la primera imagen podemos ver una comparación dorsal de los cerebros, mientras que en la segunda se puede ver una imagen sagital media. Finalmente se muestra una visión lateral de ambos encéfalos. Muy por el contrario al vacuno, un roedor presenta una estructura cerebral mucho más pequeña. No obstante, en las comparaciones hechas de la imagen, existen similitudes en los componentes de las estructuras.